ratón. Ahora lo llaman a patrón, lambón, maldito maricón. Tiene a tu novio en la prisión, estoy claro, ni me da nota de enemigo. Tú aún estás vivo como dijo Relan, porque no vale ni un tiro. Dame la luz, tú eres el más loco. Buenas tardes, damas y caballeros, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma Larimar Radio, Larimar Barahona, por nuestros perfiles de Facebook, Facebook Live, y por nuestro canal de YouTube al terminar el programa el panel de la tarde. Buenas tardes a todos. Estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, serían 45 minutos porque iniciamos un poco tarde hoy por causas ajenas a nuestra voluntad. Bien, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo para ver si agotamos el contenido de hoy. Miren, cabe destacar que ustedes saben que lo que mueve este país básicamente es la política. La política en sentido general es el tema que llama la atención, la discusión, quién está arriba, quién está abajo y eso. Pero ya esa etapa, para mí en este programa, concluyó. Porque ya pasó el proceso, estamos ya a 4 días de que aconteció el proceso. Yo le voy a dar unos tópicos actualmente sobre el resultado de las elecciones, no profundamente, sino vamos a tratar hoy un tema muy importante con relación a eso de las elecciones. Pero no en las elecciones per se, sino con la concurrencia del electorado. Eso es que vamos a tratar. Y luego vamos a tratar un tema, algo con relación a las reformas que vienen, las reformas que ya el presidente ha hecho contacto para ser ejecutada en este gobierno. Bien, miren, yo estuve chequeando y pude ver el nivel de abstención que tuvimos en estas elecciones. Con relación al 16 de febrero, de las elecciones pasadas, las municipales, pudimos ver que hubo una abstención de 48 y tanto por ciento de abstención del voto. Pensábamos que en las presidenciales ese porcentaje de abstención iba a variar significativamente porque son unas elecciones generales, es unas elecciones presidenciales, y por tal razón las personas están identificadas con quién quiere que le gobierne y quién no quiere que le gobierne.
Por tal razón, yo había puesto mi confianza, realmente, yo había puesto mi confianza en que el nivel de abstención iba a disminuir considerablemente, lo cual no fue así. Y si nos ponemos a comparar con el 2020, el nivel de abstención en el 2020 fue de un 44%. Pero eso se le atribuyó, ese 44% se le atribuyó a las condiciones en que estábamos en el 2020. El país estaba mínimamente abierto, no estaba abierto el país porque las cosas estaban bien, sino para efectuar las elecciones prácticamente. Porque para nadie es un secreto que la oposición en el 2020 estaba un poco, la oposición y el país estaba un poco en expectativa con relación a las elecciones porque temía de que se vayan a suspender las elecciones por motivo de la pandemia, y la población estaba muy atenta con ese tema y no se iba a dar el brazo a torcer, no iban a permitir de que las elecciones se suspendan por motivo de la pandemia, porque todos estaban muy atentos al gobierno por los escándalos que se habían destapado, por un sinnúmero de cosas. Pero bien, y que si por H o por R suspendían las elecciones, se le iba a dar fuerza al candidato del oficialismo. Por eso y múltiples razones decidieron realizar elecciones y darle apertura al país para que esas elecciones se efectuaran. Pero, dicho sea de paso, tomando en cuenta que estábamos en una pandemia, repito, una pandemia que aún no había concluido, estábamos pasando por los efectos de dicha desgracia que se armó aquí a nivel mundial. Entonces, dimos lugar a que ese nivel de abstención se efectuó por esa situación. Pero ¿qué resulta? Ya hacen 4 años, hoy en el 2024, se da un nivel de abstención más alto en las elecciones municipales, de un 48%, y en la presidencial de un 46%. Yo no voy a llamar a la población en general, yo no le voy a hacer ese llamado a la población en general, sino le voy a hacer el llamado a los líderes políticos que tenemos en nuestro país, el liderazgo político que tenemos en nuestro país, los partidos políticos mayoritarios que tenemos en nuestro país. Tienen que cambiar la forma de hacer política. ¿Por qué? Ese nivel de abstención que tuvimos en las elecciones presidenciales da respuesta a algo. Da respuesta a algo. ¿A qué da respuesta? Vamos a decir que hay 3 vertientes ahí, o 2 vertientes. O es que el pueblo dominicano está apático con las elecciones de nuestro país, está apático con el sistema político de nuestro país, no confía o ha perdido la confianza en el liderazgo político que tenemos en nuestro país, o no le interesa lo que acontezca con nuestro país, no le interesa quién esté gobernando. Y esto es algo bastante peligroso, porque si llegamos a ese nivel,
llegamos a ese nivel de que a los ciudadanos no le interese quién los gobierna, la democracia en nuestro país va a entrar en un caos. Va a estar en un caos de tal manera que va a gobernar, no va a gobernar el mejor, sino va a gobernar el que tenga más posibilidades de ganar las elecciones. Pero todo eso yo diría que viene a raíz, todo eso viene a raíz del desorden que armó el oficialismo en el 2020. El 2020. ¿Por qué? Yo le atribuiría eso al PLD. Al PLD, cuando hablo del PLD en el 2020, me estoy refiriendo a Leonel Fernández también. Porque Leonel Fernández era parte del 2019 en el PLD, o era el presidente del partido del PLD. Cuando yo digo al desorden que armó el PLD, me refiero, en la época del 2019, me refiero a Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, conjuntamente con el PLD. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar esos 2 millones y tantos de votos que sacó el Luis Abinader, vamos a atribuirle que un gran número de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad votaron por Luis Abinader, que se inscribieron en el padrón del electorado, que entraron al tren del electorado. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están las personas que votaban por el PLD? ¿Dónde están esas personas? La Fuerza del Pueblo absorbió parte del PLD, pero esos no son todos los votos del PLD. Esos no son todos los votos del PLD. Porque el PLD sacó 400,000 y tantos votos. Es decir que entre todos, hubo un 30 y tanto % que fue a las urnas del electorado. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso para un sistema democrático. Bastante peligroso. Y esa responsabilidad, quienes la tienen son los actores políticos, los autores de la política nacional, son los que tienen la responsabilidad de subsanar ese daño, de subsanar el daño que le han hecho a la ciudadanía. ¿Cómo? Devolviéndole la confianza a los electores, a la ciudadanía dominicana. ¿Por qué? Porque no puede un país gobernar, no puede un país solamente elegir un presidente con un 56% del electorado. Un 56% solamente de la población votante es el que va a decidir quién lo gobierna o no. Y el otro, un 56, no, un 54%, perdón. Y el otro 46% se va a quedar apático. Yo veo que la gente solo está aplaudiendo que ganó el PRM, que ganó Luis Abinader, que perdió Leonel Fernández, que perdió Abel. Todo eso solo se están basando en los resultados adquiridos por cada una de las denominaciones políticas. Pero no estamos viendo el resultado
el resultado que obtuvimos negativamente, es un resultado muy negativo, el resultado negativo que obtuvimos con la abstención del voto. Eso es un número muy alto, pero muy alto para unas elecciones presidenciales en un país tercermundista como es este. Un país en vía de desarrollo como es este. Un país que es político por los cuatro costados. Este país, todo lo permea la política. Hasta las empresas del sector privado es permeada por la política. Hasta el sector privado es permeado por la política. Todos los órganos del Estado son permeados por la política. Los tres poderes del Estado dominicano son permeados por la política. La Policía Nacional, el Ejército Nacional es permeado por la política dominicana. Todo nuestro país. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Incluso hasta las religiones son permeadas por la política en nuestro país. Para nadie es un secreto. Entonces, repito, es algo que hay que prestarle mucha atención. Prestarle mucha atención. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más del panel de la tarde. Atención Barahona, para comprar tus mercancías solo hay un lugar en donde encontrarás todo lo que tú necesitas al mejor precio del mercado. Ven y visita Comercial Milanger, donde tenemos todos los productos frescos y baratos. Ven a Comercial Milanger y quedarás complacido. Estamos ubicados en la calle María Montés, número 45, en el Mercado Público de Barahona, atendido por sus propietarios Germán y Milagros, los que sí saben cómo complacer a sus clientes. Comercial Milanger, el que más barato vende. Colombiano que se oiga en Venezuela, candela, 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 candela. Si tú no te arrepientes, te esperas la candela. Atención Barahona, para comprar tus mercancías solo hay un lugar en donde encontrarás todo lo que tú necesitas al mejor precio del mercado. Ven y visita Comercial Milanger, donde tenemos todos los productos frescos y baratos. Ven a Comercial Milanger y quedarás complacido. Estamos ubicados en la calle María Montés, número 45, en el Mercado Público de Barahona, atendido por sus propietarios Germán y Milagros, los que sí saben cómo complacer a sus clientes. Comercial Milanger, el que más barato vende. Colombiano que se oiga en Venezuela, candela, 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 candela. Si tú no te arrepientes, te esperas la candela. Ya regresamos con el panel de la tarde. Bien, como les seguía diciendo, anteriormente no se veía ese nivel de atención en unas elecciones. Incluso, estas fueron las elecciones más frías que yo he visto en toda mi vida. Mira, hace aproximadamente como 2 horas yo estuve hablando con una colega y ella me hablaba, porque ella trabajó en una mesa, y ella me dijo: yo nunca había visto eso en mi vida, Germán. Yo nunca había visto unas elecciones tan frías, unas elecciones así como tan lentas, tan como unas elecciones así, como... Realmente es verdad, porque cuando yo fui a votar, que yo llevo a mi madre a votar, yo vi el nivel de abstención que había ahí. El nivel de frialdad, la gente en su lado, así. Bueno, diríamos que fue algo incomparable. Hay algo muy incomparable, algo inexplicable. ¿A qué se le atribuye eso, esa inexplicación que hay?
que ya los dominicanos hemos evolucionado. Hemos evolucionado. No están los mismos ancianitos emocionales que amaban un partido, que se iban hasta el fin del mundo por ese partido, ¿entienden? No están las mismas personas que tú le dabas una fundita y con eso votaban, que tú le dabas 500 pesos y por eso votaban. Esas personas que tú le dabas, que tú le ofrecías un empleo y va y votan, eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando, de que tú le compres el voto a un ciudadano y acabe con el país y lo ponga a pagar impuestos como cosa loca después de esa persona votar por usted. ¿Entiende? Eso ya cambió. Eso ya cambió de que usted le esté dando filosofía a la gente, hablándole bonito y al final cuando te sientas a gobernar, gobiernas para un grupito. Eso ya está terminando. No se ha erradicado todavía, pero ya se está terminando. Esa es la muestra. ¿Sabe qué identifica? ¿Qué identifica eso que ya está terminando? Ese 46% que se quedó en sus hogares. Ese 46% que se quedó, que dijo, yo no voy a participar en eso. Yo voy a hacer otras cosas. Yo estuve en Santo Domingo. Déjame ver, en honor a la verdad, yo estuve en Santo Domingo el miércoles pasado, no el miércoles pasado antes de las elecciones. Y yo cuando voy a Santo Domingo, yo hago mi pequeño sondeíto ahí con los capitaleños. Yo le pregunto, indago, ¿cómo van las elecciones? ¿Quién usted cree que gane? ¿Por quién usted votaría? Y eso. Y óigame, si yo le pregunté eso a 10 personas, ninguna me dijeron que iban a votar. Ninguna de esas 10 personas, nadie me dijo que iba a votar. Me monté en un taxi y le pregunté si iba a votar porque me fui a pies, no me fui en mi vehículo. Y en cada transporte público que yo usé, yo le preguntaba, ¿por quién usted va a votar? ¿Cómo están las elecciones? No le preguntaba así para que no se viera a modo de encuesta, sino que le preguntaba, ¿cómo usted ve las elecciones? ¿Quién usted cree que es el favorito? ¿Quién usted cree que va a ganar? Empezaban a decir, bueno, yo no sé mucho de eso, pero quien va a ganar es fulano, por perencejo, parece que fulano va a ganar, no sé. Me conviene que gane fulano, que no gane. Y después yo le preguntaba, ¿y por qué no te va a votar? Me decía, no, yo no voy a votar. ¿Y por qué? Le preguntaba, no, porque de esto es que yo vivo. Me interesa que esto esté bueno para yo seguir trabajando. Su carro, su medio de adquisición económica. ¿Entiendes? A eso se referían. Nunca mencionaron, no, porque X presidente mejora la salud, X presidente mejora el sistema de salud, X presidente mejora el sistema educativo, mejora el transporte, mejora la economía, mejora los alimentos. Nada de eso. Decía, no, todos son lo mismo. Todos son iguales. Todos son lo mismo y todos son iguales. Entonces, en el 2028, si se presentan nuevamente, óigame bien esto, se presentan nuevamente los mismos candidatos del 2024, quizás el nivel de abstención sea mayor todavía, mucho mayor. Entiendo que ya deben darle paso a los relevos para ver si se construye nuevamente la confianza en los dominicanos para que puedan hacer su sufragio. Yo escuché por ahí que había una persona que había dicho que el voto había que hacerlo obligatorio. Yo creo que fue Vinincito que había dicho eso, pero eso no puede ser obligatorio, eso es algo voluntario.
Bajo ninguna condición puede ser obligatorio. Los derechos no son obligatorios. Entonces, como les seguía diciendo, la ciudadanía debe de tomar en cuenta esto. Deben de tomar en cuenta eso. Deben saber que nuestro sistema democrático está siendo lacerado con relación a eso. Yo recuerdo cuando el PRD era un partido mayoritario, yo recuerdo el gran fervor que había cuando habían elecciones. Ahí era que yo veía el gran fervor que había cuando habían elecciones. Ahí era que yo veía la maquinaria, una maquinaria así de personas en las calles, los vehículos transportando personas. Era algo realmente admirable. Tú ver esas personas así, que iban a votar con ese ánimo. Eso eran otros tiempos. Ya los tiempos cambiaron. Y si los que dirigen el sistema político de nuestro país no se adecúan o no se adaptan a lo que requiere la ciudadanía, eso puede traer problemas serios. Porque te voy a decir algo, el nivel de abstención que se produjo le da una debilidad al sistema democrático de nuestro país, pero también fortalece a un solo, le favorece a uno. Eso le favorece a uno. Le favorece al que está gobernando y le perjudica al ciudadano. Puede perjudicarle al ciudadano, puede perjudicar al país. ¿En qué sentido puede perjudicar el país? Porque el que está en el gobierno, en el caso de la especie, que fue lo que aconteció en el 2024, en este año, el presidente se reeligió, fue favorecido con la reelección. ¿Qué pasa? Considerando el nivel de abstención que hubo y los que están hábiles para votar, el presidente lo conquista, el oficialismo lo conquista para que voten, ya sea comprándole el voto bajo negociaciones, ya sea por la vía que sea. La oposición no tiene el nivel económico para negociar. No tiene el nivel económico para negociar con la ciudadanía votante. ¿Qué pasa? Eso le va a favorecer al oficialismo, como aconteció actualmente. Ustedes saben lo que un partido de gobierno, obtener 29 senadores de 32 senadores, de 32 provincias, obtener 29. Es decir, que el gobierno va a gobernar solo. El gobierno va a gobernar solo y eso es peligroso. ¿Saben por qué es peligroso? Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Con que un presidente tenga la mayoría en el Congreso. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque no hay equilibrio. Ahí no hay equilibrio ni democracia. Ahí lo que va a acontecer es una imposición ante el país y ante la ciudadanía. Escuchen bien esto. Esto no es un juego, esto es peligroso. Porque digamos que el presidente, que no es el caso, que tenga malas intenciones, ¿quién nos podrá defender? ¿Quién nos ayudará? Él tiene mayoría en el Congreso,
por ende tiene las cortes a su favor, todos los tribunales del país están permeados por el gobierno y el país tiene 3 poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Esos 3 poderes tienen que ser independientes, los 3. Tienen que tener independencia todos, los 3. Pero si el que aprueba las leyes, que es el Congreso, si el que fiscaliza, que es el Congreso, es del partido de gobierno, ¿a quién le va a fiscalizar? ¿A quién se le va a plantar y le va a decir, no, esa ley no puede pasar por tal o cual razón? Es su gobierno, es el partido de gobierno. Y el que ejecuta las leyes, que es el Poder Judicial, tampoco se debe echar el gobierno en contra. ¿Entienden? Todos sabemos qué pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura el año pasado, cómo filtraron unos cuantos jueces ahí que tienen relaciones directas con el gobierno. Entonces son situaciones que se dan, que se seguirán dando por la autonomía y por las relaciones que tiene el Poder Ejecutivo con los demás poderes, por la dependencia que tienen los demás poderes del Poder Ejecutivo y las relaciones que tienen. Entonces, el país debe estar atento con eso. Y yo no justifico el nivel de abstención, pero tampoco estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Ni lo justifico, ni estoy de acuerdo. Fíjense, otra cosa. El presidente de la República, según supe, se va a reunir, yo creo que hoy, no sé cuándo, con el expresidente Leonel Fernández. También se va a reunir con el ex candidato del PLD, Abel Martínez, para consensuar con relación a la reforma fiscal, a las reformas, que vienen varias reformas. Viene la reforma constitucional, viene una reforma fiscal, donde vamos a ver cómo el país va a sentir ahora, porque no lo va a detener nadie. Lo que el oficialismo proponga, no lo va a detener nadie, solamente Dios. Y entiendo que Dios no se va a meter en eso, porque eso fue lo que elegimos. Bien, fíjense, una reforma fiscal. Yo escuché que Alfredo Pacheco dijo que hay demasiados diputados en este país. Realmente hay demasiados diputados. Las reformas fiscales, cuando se habla de reforma fiscal, lo que pagamos impuestos, pensamos en los tributos. Nos van a subir los tributos. Los tributos son los impuestos, nos van a aumentar los impuestos. Pero hay diferentes reformas fiscales. Se puede hacer una reforma fiscal, reduciendo los gastos del gobierno. ¿Por qué hay que sacrificar los bolsillos de uno? Porque uno tiene que pagar por lo que uno consigue, porque uno tiene que pagar más. Fíjense, una persona que gane por encima de 35,000 pesos tiene que pagar impuestos de su salario. De sus 35,000 pesos que se gana forzado, tiene que pagar impuestos. Pero vamos a analizar algo. ¿Saben cuántos diputados tiene el país, diputado al Parlacén? Son 20 diputados. 20 diputados al Parlacén y 20 asistentes, son 40 personas. ¿Qué es lo que hace un diputado al Parlacén? Investiguen qué es lo que hace un diputado al Parlacén.
Eso con 2 diputados se puede resolver. ¿Cuántos diputados tienen de ultramar? Tiene 7 diputados. Y aquí en nuestro país, aquí locales, ¿cuántos diputados tenemos? Entonces, solo la capital, yo creo que solo la capital tiene 25, 26 diputados. ¿Por qué? ¿Ah? Por ahí es que deben comenzar a reducir gastos. Por ahí es que deben hacer las reformas. ¿Qué hace un gobernador? Vamos a suponer que el gobernador es el representante del Poder Ejecutivo. ¿A dónde? ¿Dónde es representante del Poder Ejecutivo el gobernador? Si el gobernador ni siquiera es nombrado por el Palacio. Los gobernadores no son, óigame bien, los gobernadores no son ni siquiera son del Ministerio de la Presidencia. Los gobernadores son nombrados por Interior y Policía. Yo le hago una pregunta a ustedes. Yo le puedo asegurar a ustedes que en esos 4 años que tiene el presidente de ejercicio de sus funciones, nunca se ha reunido con los gobernadores de la provincia. Nunca se ha reunido. Entonces, ¿qué representante del Poder Ejecutivo es eso? ¿Ah? Entonces, hay que reducir gastos por esa vía. Gastos en publicidades y todos esos gastos. Y esa reforma fiscal deben hacerla mediante vistas públicas. ¿Para qué deben hacerla mediante vistas públicas? El gobierno debe de elaborar un borrador y publicarla en el periódico, en los periódicos de circulación nacional, ya que paga tanta publicidad el gobierno, debe de hacer eso, publicar el borrador de la reforma fiscal para que los ciudadanos tengan acceso a leer eso, para que nosotros los ciudadanos tengamos acceso a ver cómo es que nos van a matar aquí. Tienen que hacer eso, porque no es una reforma fiscal que van a elaborar, porque escúchenme bien esto, es una reforma fiscal que van a elaborar en oficinas, en despacho, van a elaborar esa reforma fiscal con actores externos que no tienen nada que ver con la vida política de nuestro país, con sectores económicos externos, y se la van a entregar al Congreso para que el Congreso sea el sello bomígrafo para sellarlo y nada. No se va a llevar a discusión porque no hay cómo discutirla en el Congreso Nacional. No hay cómo discutir una reforma fiscal, porque no hay equilibrio en el Congreso Nacional de la República Dominicana. ¿Cómo se va a discutir esa reforma fiscal? ¿Cómo va a tener revisión esa reforma fiscal? Si la va a mandar el presidente de la República, el presidente de la República tiene mayoría en el Congreso, tiene la totalidad prácticamente del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un traje a la medida para los sectores poderosos económicamente de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque en esa reforma fiscal yo estoy seguro que los grandes empresarios de nuestro país van a tener su participación en esa reforma fiscal. Lo que no vamos a tener participación somos nosotros, los que sí pagamos impuestos. Los que sí pagamos impuestos somos los que no vamos a tener participación. Entonces, lo diáfano, en agradecimiento a la preferencia del presidente de la República a hacer gobierno nuevamente, lo diáfano que debía hacer él es presentar esa reforma fiscal
desde ahora, porque yo entiendo que esa reforma fiscal tiene que estar elaborada desde hace rato, sería publicar ese borrador en los periódicos de circulación nacional, para que el dominicano de a pie, todos los dominicanos que vivan aquí, que vivan en el exterior también, puedan ver qué viene para nosotros a partir de que se promulgue esa reforma fiscal. ¿En qué nos va a beneficiar esa reforma fiscal? ¿Y en qué no nos va a beneficiar? Porque es que ya la producción que tenemos en el Estado, lo que nosotros producimos no da abasto. Estamos pagando intereses con préstamos. Para nadie es un secreto eso. Estamos pagando intereses con préstamos. Entonces, si no hacen la reforma fiscal, podríamos tener problemas. Pero tienen que hacer una reforma fiscal donde no sea nada más los que menos pueden los que salgan sacrificados. Nosotros, los que menos podemos, solo somos los que salimos sacrificados. Entonces, por tal razón, le hacemos ese llamado al presidente de la República, que publique ese borrador para que la ciudadanía tenga acceso a leer y a empaparse, a desmenuzar, a entender qué es lo que viene en detrimento de nuestro bolsillo. Porque yo estoy seguro que si disminuyen esos diputados a Parlacén y esos diputados ultramar, los gobernadores, todas esas personas que no hacen nada, si disminuyen esos diputados que tenemos, que nomás van al Congreso solamente a levantar la mano por leyes partidarias, para favorecer un partido. Si disminuyen eso, tantas personas que absorben recursos económicos del gobierno, del Estado Dominicano, se puede hacer esa reforma. Eso es una reforma fiscal. Reducir los gastos que tenemos en nuestro país. No quitarle el poco dinero que nos ganamos nosotros. Fajado. El poco dinero que nos ganamos. Porque este es uno de los países. Esto es uno de los países donde el ciudadano tiene el más bajo salario mínimo, quizás de Latinoamérica. Fíjese, fue el otro día que le aumentaron a los policías, y el país más pobre del hemisferio, un policía ganaba por encima de $500. El país más pobre del hemisferio, que ya tiene que estar por encima de eso. En el 2012, un policía en Haití ganaba $500 y pico al mes. Y aquí lo que se ganaba eran $5,000. Y es el país más pobre del hemisferio. Entonces, gracias a Dios el presidente le aumentó después de 12 años. Pero hay que tomar en cuenta eso. Este es uno de los países, por no decir el país, uno de los países con más bajo
con un salario mínimo más bajo. Un país donde la mayoría de los comercios, de los negocios son informales. ¿Entienden? Entonces, un país donde los servicios públicos no suplen la ciudadanía, no la suplen por completo. Tenemos un sistema de seguridad social que no da abasto para la población. La energía eléctrica está más o menos, se ha mejorado la energía eléctrica, porque yo no puedo ser mezquino. Ha mejorado la energía eléctrica, le han aumentado más generación al sistema eléctrico dominicano, pero vamos a ver si el gobierno central trata eso con más delicadeza o trata a los dominicanos con más delicadeza. Vamos a ver si nos trata con más delicadeza. Porque no sería fácil que nosotros paguemos la consecuencia de las malas administraciones que hemos tenido. No es posible que nosotros paguemos las consecuencias de los actos de corrupción que cometen los funcionarios. No es posible. Entonces nos vamos a quedar los pobres más pobres y los ricos más ricos. Ya hemos llegado al final del programa. Yo les pido que hagan eco de esto. Pídanle al presidente, pidámosle al presidente que publique ese borrador de esa reforma fiscal. Que hagan vistas públicas. Que los importantes de aquí no son nada más los ricos, los pobres también somos importantes, porque los pobres somos los que hacemos a los ricos más ricos. Debemos estar enterados de las cosas que van a acontecer aquí. Aparte de que van a modificar la Constitución, aparte de que van a aprobar las 3 causales, aparte de que van a aprobar muchas cosas, aparte de que esas reformas vienen con un paquete que los dominicanos desconocemos, pero bríndenos esa venia y preséntenos ese borrador de la reforma fiscal. Nosotros tenemos el derecho, como ciudadanos dominicanos, como propietarios de este país, a saber qué va a acontecer con esa reforma fiscal. Tenemos que saber el contenido que va a tener esa reforma fiscal previo a ser aprobada, para que se arme un panel de discusión, una reforma fiscal participativa, representada por diferentes sectores de nuestro país, una reforma fiscal inclusiva, no exclusiva, porque todos vamos a pagar ahí. Todos los dominicanos vamos a pagar. Entonces merecemos ser incluidos en la discusión de esa reforma fiscal. No solo ser incluidos para pagar, sino para la discusión de esa reforma fiscal. Todos los sectores deben estar presentes, bien representados, bien representados. Ya ustedes saben, nos vamos a despedir
de ustedes pueden ver el programa después que termine en nuestro canal de YouTube. Y denle like, compartan. Ya no me voy a referir más al tema político por este programa. Ya esa fue la última vez. Vamos a ver si cambiamos el formato de este programa. Este programa está contaminado con política. Vamos a ver si rectificamos. Y empezamos con lo que les dije aquella vez, que íbamos a canalizar ayudas por este programa, por este medio, a las personas más necesitadas. Luis, llévatelo. Buenas tardes a todos, Dios me le bendiga y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere.